¿Sabías que hay cosas que después de cierta edad pueden hacer más daño que bien si las compartes? Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este pasaje no solo nos habla del corazón como un órgano espiritual, sino de la necesidad de proteger lo que es valioso, especialmente cuando los años nos han dado sabiduría y experiencia. Hoy veremos cómo ciertos préstamos, aunque bien intencionados, pueden exponerte a riesgos emocionales, financieros y espirituales innecesarios. Te mostraremos cómo identificar esas 3 cosas que si tienes más de 60 años es mejor no prestar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el momento en que el calendario marca los 60 años, algo profundo comienza a cambiar. No se trata solo del cuerpo que se vuelve más lento, ni del cabello que se tiñe de blanco. Hay un movimiento más íntimo, más silencioso, que ocurre en el alma. Es como si de repente cada palabra, cada decisión, cada entrega llevara consigo un peso mayor. A esa edad ya no se vive por inercia, se vive con propósito, o se debería, porque cuando uno ha recorrido más caminos que los que quedan por andar, el discernimiento deja de ser una opción y se convierte en una responsabilidad. Proverbios 16:31 lo dice con claridad: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. No es la edad en sí lo que da sabiduría, sino la capacidad de caminar ese trayecto aferrado a la justicia de Dios. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque lo que antes parecía un acto noble, ahora se revela como una posible trampa. Prestar sin reflexión, entregar sin filtro, abrir la mano sin preguntar primero a Dios, puede ser una puerta abierta al desgaste espiritual. Hay una etapa en la vida donde todo ya no se puede compartir. No porque uno se haya vuelto egoísta, sino porque hay que proteger lo que el cielo ha confiado. Y proteger es también obedecer. Cuando uno ha sido bendecido con años, también ha sido llamado a administrar bien. Lucas 12:48 nos recuerda: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A partir de cierta edad, el alma se vuelve un jardín que ya no debe exponerse a cualquier viento. La sabiduría se cultiva como un huerto delicado, y permitir que otros entren sin cuidado puede arrasar con lo que costó décadas sembrar. Este es el error de muchos que con el corazón lleno de buena intención prestan lo que no deben. Prestan su paz, prestan su estabilidad, prestan su energía a causas, personas o situaciones que no vienen de Dios. Y en esa entrega muchas veces se vacían sin darse cuenta. Job, en su sabiduría afligida, dijo una vez: los días hablarán y la multitud de años enseñará sabiduría. Job 32:7. Pero hoy muchos que han vivido suficiente como para enseñar terminan siendo usados por quienes no valoran su camino. Y eso ocurre cuando no se aprende a decir que no, cuando no se ha entendido que guardar también es amar. A los 60 y más ya no se puede vivir para complacer, se debe vivir para cumplir, porque los años se han convertido en un recurso limitado y cada momento es una inversión que debe rendir frutos espirituales. Muchos hombres y mujeres de Dios llegaron a sus mayores conquistas después de los 60. Moisés tenía 80 cuando fue llamado a liberar a Israel. Abraham tenía 100 cuando fue padre de la promesa. Ana, la profetisa, era una viuda de avanzada edad que no se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones. A su edad no prestaban su tiempo a cualquier causa, no prestaban su oído a cualquier voz, no entregaban su atención a cualquier conversación.
Se habían convertido en instrumentos reservados para los santos. Y eso es lo que muchos deben recuperar. La conciencia de que han sido separados. Ya no están para todo ni para todos. Pero el mundo no lo ve así. El mundo predica que la vejez es una carga. Que quien ya cruzó cierta frontera está obligado a ceder, a callar, a dar todo lo que tiene, como si no tuviera derecho a guardar. Por eso muchos adultos mayores viven con culpa cuando ponen límite. Sienten que decir ya no puedo es una traición, que negar un favor es falta de amor. Pero la palabra enseña otra cosa. Eclesiastés 3:5 afirma que hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. La sabiduría está en discernir cuál es el tiempo que te toca vivir. Esos 60 años o más no son la antesala de la pérdida, sino el momento exacto para ordenar lo que se ha acumulado, para recoger los fragmentos que quedaron y para rodearse solo de lo que nutre el alma. No es un tiempo para prestar sin medida. Es un tiempo para evaluar, para pedir dirección, para ser guiado por el Espíritu en cada decisión. Porque el enemigo sabe que si no pudo destruirte en la juventud, intentará distraerte en la vejez. Si no logró quebrarte en el cuerpo, buscará agotarte en el alma. Y la fatiga del alma comienza muchas veces cuando se entrega sin filtro. En la Biblia vemos constantemente cómo Dios establece límites sagrados. El tabernáculo no podía ser tocado por cualquiera. El arca del pacto debía ser transportada con sumo cuidado. Incluso Jesús en su ministerio escogía momentos de soledad. Se alejaba de las multitudes y decía, aún no ha llegado mi hora. Él sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo dar y cuándo retirarse. Y si el Hijo de Dios necesitó discernimiento para no entregarse por completo antes del tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Especialmente en la etapa donde el alma ya no tiene las mismas reservas que antes. Muchos creyentes de edad avanzada cargan con historias que podrían llenar libros, cicatrices que no se ven, pero que pesan. Son guardianes de recuerdos, de enseñanzas, de batallas ganadas. Pero si no se protegen, esos tesoros pueden ser arrojados ante quienes no los valoran. Jesús fue claro en Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Este versículo, aunque fuerte, no habla de desprecio, sino de discernimiento. No todo debe ser compartido, no todo debe ser prestado. Por eso esta primera parte es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que hay un nuevo llamado en esta etapa, no uno de entrega indiscriminada, sino de mayordomía cuidadosa. Tu tiempo, tu paz, tus recursos son valiosos no solo porque te pertenecen, sino porque Dios te los ha confiado para que los uses con sabiduría. Cada conversación que eliges, cada compromiso que aceptas, cada favor que haces, tiene un costo. Y ese costo debe ser evaluado a la luz de la palabra. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días no es solo medir el paso del tiempo, es entender su valor eterno. A los 60, a los 70, a los 80, cada día es una oportunidad para sembrar con precisión. Ya no hay margen para la dispersión, ya no hay tiempo para prestar el alma a causas pasajeras. Es momento de edificar con propósito, de cuidar con celo lo que Dios ha hecho en ti. Porque esa sabiduría que ahora llevas no fue barata. Te costó lágrimas, noches de oración, decisiones difíciles. Y debe ser protegida como un don divino. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu buena intención fue malinterpretada?
¿Cuántas veces prestaste ayuda y lo único que recibiste fue ingratitud o cansancio? ¿Cuántas veces, al querer hacer el bien, terminaste debilitado emocionalmente? No eres el único. Muchos han atravesado lo mismo. Y no porque te desgastes por fuera para usarte por dentro. Él quiere que llegues al final con plenitud, no con agotamiento. Por eso, a quienes ya cruzaron los 60, este mensaje es claro. Dios te llama a una nueva administración. Ya no eres solo un dador, eres un custodio. Ya no puedes prestarte a toda situación, porque allá hay una unción que debe ser reservada para lo eterno. Cada decisión cuenta, cada límite que pongas es un acto de obediencia, cada no que digas por sabiduría es un sí a la voluntad de Dios. Tu tiempo ya no es de todos, es de Dios. Y lo que hagas con él marcará los frutos que aún están por nacer en esta etapa. En esta primera parte hemos plantado una semilla de reflexión profunda. La edad no te hace débil, te hace valioso. No es una carga, es una corona. Y como toda corona debe ser llevada con dignidad, con discernimiento y con una profunda conciencia de propósito. Dios no ha terminado contigo, al contrario, está comenzando algo nuevo. Pero para que eso nuevo florezca, debes aprender a guardar. No todo se presta, no todo se comparte. Hay cosas que por el bien de tu alma y el cumplimiento de tu llamado deben permanecer bajo llave. ¿Estás dispuesto a abrazar este nuevo llamado con sabiduría? ¿Estás listo para dejar de prestar sin dirección y comenzar a vivir con intención? Esta es tu hora y lo que hagas con ella puede cambiar tu legado eterno. El dinero no es solamente un medio de intercambio, es también una prueba espiritual. A lo largo de las Escrituras, Dios lo presenta como uno de los elementos que más revela el corazón del ser humano. Mateo 6:21 lo declara con precisión. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A partir de los 60 años, esta verdad adquiere un peso distinto. Ya no se trata de acumular, sino de administrar. Ya no se trata de buscar más, sino de proteger mejor lo que se ha recibido por gracia, por esfuerzo y sobre todo por fidelidad. Es en esta etapa donde muchas personas se convierten en blanco de demandas emocionales y solicitudes que apelan más al sentimiento que al discernimiento. Hijos, nietos, conocidos e incluso desconocidos acuden al adulto mayor como si su experiencia debiera ir siempre acompañada de generosidad sin filtro. Pero la palabra nos llama a la sabiduría. Proverbios 21:20 enseña: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, el insensato presta sin pensar. Instrumento de sostén, de previsión, de honra a los años vividos. Es también un recurso de independencia espiritual y emocional que permite servir a Dios sin cargas innecesarias. Cuando ese dinero es prestado sin dirección divina, se rompe un principio de orden que puede tener consecuencias serias. No se trata de endurecer el corazón, sino de alinear la administración de los bienes con el propósito de Dios para esa etapa de la vida. En Lucas 14, Jesús habla de la importancia de calcular el costo antes de construir una torre. Aunque el contexto es más amplio, el principio es aplicable a toda área de nuestra vida. No se puede tomar decisiones económicas sin evaluar con sobriedad el impacto espiritual y práctico de cada acción. El dinero prestado sin dirección no solo puede perderse, también puede dañar relaciones, crear dependencia, alimentar malas decisiones en otros y robar la paz interior de quien lo entrega. El apóstol Pablo en su carta a los romanos en verdad nos deja una enseñanza clara. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8. Esta exhortación, lejos de ser un mandato rígido, encierra una verdad profunda. El amor no necesita financiarse.
El amor no exige préstamos, ni se mide en cantidades entregadas. Cuando alguien te pide dinero y apela al amor para justificar esa petición, debes recordar que el amor verdadero no empuja al otro al riesgo, ni lo manipula con emociones. El amor guía a la verdad, y la verdad dice que dar sin sabiduría es ignorar la voz de Dios. A los ojos del mundo, prestar dinero puede parecer un acto de generosidad admirable, pero a los ojos de Dios, lo que no está guiado por su espíritu puede convertirse en una puerta al desorden. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuántos han perdido su paz por haber prestado dinero que luego no fue devuelto? ¿Cuántos han entrado en pleitos, en tristeza, en agotamiento emocional, solo por no haber esperado la dirección divina antes de actuar? El problema no está en el dinero, sino en cómo se usa. 1 Timoteo 6:10 lo expresa claramente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta advertencia no es solo para quienes desean enriquecerse, sino también para quienes, sin discernimiento, prestan dinero creyendo que están haciendo lo correcto. Es posible extraviarse, incluso al dar, si ese dar no nace de la obediencia a Dios. Cuando se entrega dinero por culpa, por presión o por una imagen mal entendida del amor cristiano, se cae en el error de actuar en la carne y no en el espíritu. La Biblia también habla con claridad sobre las deudas. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué ocurre entonces cuando un adulto mayor, ya con menos fuerzas para emprender, se convierte en esclavo emocional de quienes no le devuelven lo que prestó? Se altera el orden. El que debería vivir en libertad, en descanso, en honra, termina atado por compromisos que no eligió conscientemente, sino que asumió por querer complacer. Y no solo se trata del que presta, también hay responsabilidad en el efecto que ese préstamo tiene sobre el otro. En muchos casos, prestar dinero sin que Dios lo haya ordenado puede reforzar en el otro una dependencia, una inmadurez o una conducta irresponsable. En lugar de bendecir, se refuerza un ciclo que aleja a esa persona de su propio proceso con Dios. Gálatas 6:5 dice: cada uno llevará su propia carga. Cuando intervenimos en procesos que Dios está permitiendo para tratar con alguien, podemos estar impidiendo el crecimiento que Él desea producir. Por eso, después de los 60, cada decisión financiera debe ser consultada con oración. Debe ser guiada por principios bíblicos y no por emociones momentáneas. La buena intención no siempre produce buenos frutos si no está alineada con la voluntad del Padre. Santiago 1:5 ofrece una promesa poderosa: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría para saber cuándo dar, cuándo retener, cuándo sembrar está disponible. Solo hay que buscarla en oración sincera, no en el impulso del momento. La administración del dinero en esta etapa de la vida también está relacionada con la herencia espiritual. No se trata solo de lo que se deja en términos materiales, sino del ejemplo que se transmite. Cuando un creyente mayor actúa con sabiduría financiera, está enseñando a los más jóvenes a vivir conforme al orden divino. Está modelando un estilo de vida que honra a Dios, que prioriza la obediencia por encima de la apariencia y que no cae en las trampas emocionales disfrazadas de virtud. Muchos piensan que mientras haya salud o ingresos es correcto prestar sin temor, pero eso es ignorar que el llamado bíblico a ser buenos mayordomos no caduca con los años. Al contrario, se intensifica. En Mateo 25, Jesús relata la parábola de los talentos. El siervo fiel fue el que administró bien
lo recibido. No el que lo regaló, ni el que lo prestó por impulso, sino el que lo multiplicó según el propósito de su Señor. Esa parábola no tiene límite de edad. A los 60, 70 u 80 años, Dios sigue esperando fidelidad en la administración. Hay un principio que no puede olvidarse. Lo que se entrega sin dirección se puede perder sin propósito. Y perder sin propósito es diferente a sembrar con fe. Sembrar implica obedecer una instrucción divina, confiar en una promesa, esperar una cosecha. Prestar sin dirección es otra cosa. Es exponerse sin cobertura, actuar sin guía, correr un riesgo innecesario que no glorifica a Dios. Por esta razón se debe volver a valorar el acto de guardar. El guardar no es avaricia cuando nace del discernimiento. Es una forma de honra a lo que Dios ha entregado. Es reconocer que los recursos no son infinitos y que cada decisión debe estar sujeta a la sabiduría del cielo. Cuando José fue puesto al mando en Egipto, su sabiduría consistió precisamente en saber guardar. 7 años de abundancia fueron administrados con previsión para enfrentar los años de escasez. Este ejemplo relatado en Génesis 41 muestra que el guardar es parte de la estrategia divina, especialmente cuando los recursos no pueden recuperarse con la misma facilidad que antes. En esta etapa de la vida hay que entender que no se trata de aferrarse al dinero, sino de utilizarlo con propósito. El dinero bien administrado puede ser un instrumento de bendición, de paz, de independencia, de servicio al reino. Pero mal utilizado puede convertirse en una fuente de tensión, división y carga. Y Dios no ha llamado a sus hijos a vivir cargados, sino libres. Juan 8:36 lo afirma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, no todo lo que se te pide debe ser entregado. No todo lo que parece urgente es importante. No todo lo que parece necesidad es tu responsabilidad cubrir. Cuando vives en comunión con Dios, aprendes a identificar la diferencia entre ayudar por mandato divino y prestarte a situaciones que desvían tu propósito. No es tu deber rescatar a todos, ni resolver cada problema ajeno. Tu responsabilidad es obedecer a Dios en todo, también en la administración del dinero. Este mensaje no busca infundir temor ni fomentar el egoísmo. Busca despertar una conciencia espiritual que muchos han adormecido por presión social o por culpa mal enseñada. Quien ha vivido décadas caminando con Dios debe ser ejemplo de discernimiento. No es sabio quien da todo, sino quien da según la dirección de aquel que todo lo ve. Isaías 55, 8-9 lo recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El dinero que hoy está en tus manos es parte del legado que Dios te ha dado. Es también parte del testimonio que dejarás. Por eso, antes de prestarlo, pregúntate si esa entrega glorifica a Dios, si edifica, si protege, si libera. Si no cumple con estos principios, lo mejor es guardar, esperar y permitir que sea Dios quien provea a esa otra persona de la forma correcta. Él es el proveedor, no tú. Él es el Padre de todos, no tú. Él sabe cómo obrar en cada corazón. Tú solo debes ser fiel a lo que Él te ha revelado. Y si alguna vez has prestado sin dirección, si ya perdiste por actuar sin sabiduría, no vivas en culpa, vive en aprendizaje, porque aún estás a tiempo de redirigir tu obediencia, de ordenar tus finanzas según el cielo y de cerrar las puertas que han robado tu paz. La gracia de Dios es suficiente para restaurar lo que fue entregado sin discernimiento y para darte sabiduría en lo que aún está por venir. La casa no es solo un conjunto de paredes y techos, es una extensión del alma.
Es el lugar donde se respira paz, donde se gesta la oración, donde se nutre el espíritu en silencio. En la Biblia, el hogar es símbolo de refugio, de protección, de comunión con Dios. El Salmo 91 comienza con una declaración profunda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer, establecerse, descansar. No se trata únicamente de estar en un espacio físico, sino de experimentar la cobertura divina. Pero esa cobertura se debilita cuando el espacio que ha sido santificado se presta sin discernimiento. Después de los 60 años, el hogar adquiere un valor aún más sagrado. No se trata únicamente de un sitio para vivir, sino del entorno que ha acompañado décadas de oración, luchas superadas, procesos espirituales profundos. Es allí donde se ha llorado, donde se ha alabado, donde se han levantado altares de fe. Prestar ese lugar sin guía espiritual puede transformar un santuario en un terreno de confusión. Cuando se abre la puerta sin oración, se corre el riesgo de permitir la entrada no solo de personas, sino de atmósferas que alteran la paz. La hospitalidad es un valor cristiano, pero sin dirección puede convertirse en una carga espiritual. En 2 Reyes 4, una mujer sunamita ofreció su casa al profeta Eliseo. Le preparó un aposento, lo amuebló y lo mantuvo reservado exclusivamente para él. No fue un acto impulsivo, fue una expresión de discernimiento. Ella identificó que Eliseo era un hombre de Dios y que al recibirlo estaba honrando la presencia del Altísimo. No ofreció su casa a cualquiera, no entregó su espacio por presión o por costumbre, lo hizo con propósito y esa decisión trajo bendición. Años después, esa misma habitación fue el lugar donde el profeta oró para que su hijo, que había muerto, resucitara. El espacio que se dedica a Dios cuando se presta con dirección se convierte en lugar de milagros. Pero cuando se entrega por impulso puede ser campo de conflicto. Jesús, al enviar a sus discípulos, les dio instrucciones claras sobre cómo actuar al llegar a una casa. En Mateo 10:12-13 dijo: al entrar en la casa saluden. Si la casa es digna, que la paz de ustedes venga sobre ella. Pero si no es digna, que su paz se vuelva a ustedes. Aquí se revela que incluso la paz puede retirarse si el lugar no es digno. Si Jesús mismo instruyó a evaluar si una casa es digna para hospedarse, ¿cuánto más debemos discernir si es correcto abrir nuestro hogar a otro? No toda persona trae paz, no toda presencia edifica. Y cuando se está en una etapa de mayor sensibilidad espiritual, como lo es la madurez, el impacto de cada presencia es más profundo. En ocasiones, por querer ser amables o cumplir con expectativas ajenas, se abren puertas que Dios nunca mandó a abrir. Y una vez que esa puerta se abre, es difícil revertir las consecuencias. La atmósfera espiritual de una casa puede cambiar radicalmente por una sola visita. Conversaciones cargadas de queja, críticas, incredulidad o desorden espiritual pueden contaminar el ambiente. Efesios 4:27 exhorta: no den lugar al diablo. Dar lugar no siempre es literal, pero en este contexto, prestar la casa sin dirección puede convertirse en una invitación al desorden espiritual. Lo que una vez fue altar se convierte en campo de batalla. Lo que una vez fue refugio se transforma en zona de desgaste. El enemigo no necesita mucho espacio para operar. Basta una pequeña entrada, una grieta abierta por falta de discernimiento para comenzar a sembrar confusión. La Biblia lo muestra en múltiples ocasiones. En Hechos 5, Ananías y Zafira decidieron mentir al Espíritu Santo. Lo hicieron en el contexto de la comunidad, pero fue en sus casas donde se gestó el engaño. La casa no solo alberga cuerpos, también refleja intenciones.
Por eso, en la etapa de la vida donde la paz es más frágil y valiosa, cada decisión respecto al hogar debe ser tomada con solemnidad. El apóstol Pablo escribió en primera a los Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta exhortación no se limita a los cultos o a las reuniones eclesiásticas, aplica también al espacio privado. El orden no es solo limpieza externa, es organización espiritual. Cuando el hogar se presta a personas que no entienden ese orden, tarde o temprano se pierde el equilibrio. A veces comienza con la interrupción de la rutina de oración. Luego se altera el descanso. Después las discusiones aumentan. Y al final la presencia de Dios parece más distante. No porque Él se haya alejado, sino porque el ambiente ha sido saturado por voces y hábitos que no le honran. En la historia de Lot, registrada en Génesis 19, se revela un principio importante. Lot ofreció hospitalidad a 2 ángeles, creyendo que eran simples forasteros. Los invitó a su casa, los protegió, los honró. Pero la ciudad entera se movilizó para atacar su hogar por causa de ellos. Aunque fue un acto justo, el contexto fue peligroso. Su casa, por un momento, se convirtió en escenario de amenaza. Dios intervino y lo protegió. Pero el principio es claro. Cada vez que se abre la puerta, se desata una dinámica espiritual. Y no siempre será favorable si no ha sido guiada por la oración. El hogar es también el lugar donde se modela la fe. No solo se enseña, se vive. Los que conviven bajo ese techo absorben cada detalle. Y si quienes ingresan no comparten esa fe, o peor aún la contradicen, se produce un choque espiritual que puede dañar incluso sin que se note de inmediato. 2 Corintios 6:14 advierte: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aunque esta palabra se aplica comúnmente al matrimonio, el principio es válido para toda convivencia. No puede haber armonía entre luz y tinieblas. Y si se permite que la tiniebla entre al espacio consagrado, la luz se verá afectada. El descanso físico y emocional es otro aspecto que se ve comprometido cuando se presta la casa sin dirección. Después de los 60, el cuerpo y la mente requieren un ritmo distinto. El ruido, la invasión del espacio, las demandas de otros pueden agotar de manera innecesaria. Y ese agotamiento no es solo físico, también espiritual. Jesús en múltiples ocasiones se retiraba solo a orar. Marcos 1:35 lo narra así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si Jesús necesitaba espacio para encontrarse con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En muchas culturas se espera que los mayores sean siempre hospitalarios, sin condiciones. Pero la sabiduría bíblica enseña que el discernimiento debe prevalecer por encima de la costumbre. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No todo pedido de alojamiento, no toda solicitud de estancia temporal debe ser aceptada. Hay que mirar bien los pasos, hay que orar, hay que esperar confirmación. Porque lo que comienza como un acto de generosidad puede derivar en conflicto si no ha sido guiado por el Espíritu. La casa representa también una cobertura espiritual. El hogar del creyente es un lugar de refugio, de restauración, de renuevo. Es allí donde Dios ministra con más profundidad. Si ese lugar se convierte en tránsito constante de personas con propósitos diversos,
Se pierde la esencia del refugio, se convierte en un albergue, pero no en un altar. Y cuando el altar se descuida, el fuego se apaga. Levítico 6:13 instruye: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego no es solo el que consume sacrificios, es el que mantiene viva la presencia de Dios en lo cotidiano. Ese fuego se apaga con el descuido, con el ruido innecesario, con la apertura indiscriminada del espacio que fue reservado para lo sagrado. Después de los 60 no se está para probar suerte, se está para caminar con certeza. Cada persona que cruza el umbral de la casa lleva consigo una carga espiritual, y si no se discierne con quién se comparte el espacio, se corre el riesgo de cargar con lo que no corresponde. Mateo 10:16 nos exhorta a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La sencillez no excluye la vigilancia. El amor no anula el límite. La hospitalidad no reemplaza el discernimiento. La casa no necesita estar llena de gente para ser un lugar de bendición. Necesita estar llena de la presencia de Dios. Y esa presencia requiere atmósfera, requiere orden, requiere silencio, oración, reverencia. Prestar la casa sin dirección puede romper esa atmósfera, puede transformar lo que Dios diseñó para reposo en un campo de tensión. Por eso, cada decisión relacionada al hogar debe pasar por el filtro de la sabiduría celestial. No por la urgencia de los demás, ni por las expectativas culturales, sino por la voz de Dios que susurra en lo secreto. Cuando se honra ese susurro, el hogar se convierte en un bastión, en un lugar donde el enemigo no tiene acceso, en un sitio de intercesión constante, de cobertura familiar, de fortaleza espiritual. Pero cuando se descuida ese susurro, el hogar pierde su fuerza y no hay edad en la que se necesite más un espacio de reposo espiritual que en la etapa de la madurez. Es tiempo de recuperar el valor sagrado del hogar, de volver a ver las habitaciones como altares, de proteger las puertas no solo con cerradura, sino con oración, de entender que cada espacio físico tiene una función espiritual y que prestarlo sin dirección puede significar ceder lo que Dios ha reservado para tu crecimiento, tu descanso y tu comunión con Él. El tiempo no se recupera. Cada minuto entregado es un fragmento de eternidad que jamás volverá a nuestras manos. Cuando se cruza la barrera de los 60, esta verdad deja de ser teoría y se convierte en una convicción silenciosa que habita cada día. Es entonces cuando el reloj deja de ser un objeto y comienza a ser una brújula. Ya no marca horas, señala direcciones. Y cada dirección demanda sabiduría. Efesios 5, 15, 16 lo dice con claridad. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay una urgencia que no es desesperación, sino claridad espiritual. Una certeza interior que susurra que los días contados deben ser vividos con propósito, no desperdiciados en distracciones disfrazadas de compromisos. Prestar el tiempo en esta etapa de la vida no es simplemente estar con alguien o hacer un favor. Es entregar una porción sagrada de vida a otra voluntad, a otra energía, a otra dirección. Y cuando esa entrega se hace hacia personas equivocadas, lo que se pierde no es solo tiempo, es visión, es paz, es dirección espiritual. Las Escrituras muestran cómo la administración del tiempo siempre ha sido parte del diseño divino. Desde la creación, Dios estableció un ritmo: 6 días de obra, 1 de reposo. Cada jornada tenía su propósito, cada ciclo su significado. El tiempo no es solo cantidad, es calidad de propósito. Salmos 90:12 lo repite como una oración sabia.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días no es sumar años, es reconocer su peso eterno. Es discernir cuándo decir sí y cuándo decir no, especialmente cuando las demandas vienen de quienes no comprenden el valor de tu misión. Hay personas que consumen tiempo como si fuera aire, no lo valoran porque no lo han perdido, no lo cuidan porque no lo han sembrado. Pero cuando uno ha vivido 6 o más décadas, ha cruzado temporadas donde cada minuto tuvo un costo. Horas de oración, años de servicio, días de lucha interna. Por eso, prestar el tiempo a quien no lo honra es como entregar perlas a quien no distingue su brillo. Jesús advirtió que no se diera lo sagrado a los perros, ni las perlas a los cerdos. Ese principio trasciende lo material, aplica también al tiempo, que es uno de los tesoros más invisibles y más sagrados que poseemos. En Proverbios 13:20 leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía no solo moldea el carácter, también determina la dirección del tiempo. Caminar con sabios implica conversaciones que edifican, momentos que enriquecen el alma, decisiones que conducen a la luz. Pero entregarse a la compañía de quienes viven en distracción, en queja, en superficialidad, es dejar que el tiempo se escurra como agua entre los dedos. Es caminar hacia lo inútil, hacia lo estéril, hacia lo que no produce fruto eterno. Después de los 60, el tiempo ya no puede prestarse a conversaciones vacías, a compromisos impuestos, a relaciones que no nutren. Cada encuentro debe ser evaluado con los ojos del Espíritu. No todo el que pide atención merece tu oído. No todo el que requiere tu presencia necesita tu intervención. El discernimiento no es crueldad, es obediencia. Jesús mismo lo practicó. No acudió a todos los llamados. No respondió a cada voz. Sabía cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo invertir su tiempo en solitud con el Padre. En Marcos 1:35 se registra que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Él eligió dónde y cómo usar cada momento. Su tiempo estaba sometido al propósito, no a la presión. Hay quienes roban el tiempo sin violencia, pero con insistencia. Personas que no edifican, pero demandan atención constante. Conversaciones repetitivas que nunca cambian de dirección. Reuniones que solo siembran queja, crítica o desánimo. Presencias que arrastran hacia la amargura, hacia el juicio, hacia la pérdida de visión. Cuando se presta el tiempo a ese tipo de relaciones, no solo se pierde productividad, se compromete la atmósfera espiritual. La mente se cansa, el alma se enturbia, el corazón se enfría. Y lo más grave, se empieza a normalizar la ausencia de propósito. Se olvida que fuiste llamado a algo más alto. Gálatas 6:9 exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo revela una verdad poderosa: hay un tiempo para sembrar bien. Pero si ese tiempo se presta a quienes no honran el bien, la siembra se detiene. No porque falte semilla, sino porque el terreno está ocupado. Y muchos creyentes, especialmente en la etapa de madurez, tienen su tiempo secuestrado por vínculos que no han sido aprobados por el Espíritu. Vínculos que no son fruto de misión, sino de hábito. Relaciones mantenidas no por amor, sino por costumbre, por miedo, por presión social. La madurez no está para complacer expectativas ajenas, está para cumplir un llamado específico. No fuiste diseñado para ser el sostén emocional de todos, ni el punto de escucha universal de cada conflicto. Fuiste llamado a ser luz, y la luz necesita dirección, no alumbra en todas direcciones sin medida. Ilumina donde el Padre le señala. Así también el tiempo
debe entregarse donde Dios ha puesto un propósito. No toda necesidad es tu asignación, no toda urgencia merece tu respuesta, ¿no? Jesús, aunque era compasivo, nunca fue dirigido por la compasión humana, sino por la voluntad del Padre. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, Jesús no corrió inmediatamente a su lado, esperó el momento indicado. Y cuando llegó, no solo lo sanó, lo resucitó. Eso muestra que el tiempo dirigido por Dios produce milagros, pero el tiempo prestado a la presión humana puede generar desgaste, incomprensión y pérdida de visión. A los 60 y más, cada hora entregada debe llevar un sello. Obediencia divina. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta exhortación invita a seleccionar lo mejor, no lo urgente, a discernir entre lo noble y lo necesario, a priorizar lo eterno por encima de lo inmediato. El tiempo no se regala, se invierte, y toda inversión debe pasar por el consejo del Espíritu. Porque cuando se presta tiempo a quienes no valoran tu fe, tu visión o tu historia, se corre el riesgo de ser drenado lentamente hasta quedar vacío. Muchos llegan a esa etapa de la vida con un deseo profundo de dar. Es natural. La experiencia acumulada, la sabiduría ganada, el corazón madurado, todo apunta hacia el servicio. Pero servir no es prestarse a todo. Es caminar donde Dios guía. Es discernir con quién y para qué. El deseo de ayudar debe estar filtrado por la oración, porque ayudar a quienes no valoran el propósito puede terminar impidiendo tu avance. Y Dios no te ha traído hasta aquí para quedarte estancado en conversaciones sin fruto, en vínculos que no transforman, en relaciones que no edifican. 2 Tesalonicenses 3:6 advierte: les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Este principio no se trata de juicio, sino de preservación. No todos están caminando en orden. No todos han decidido seguir la enseñanza. Y si prestas tu tiempo a quienes caminan desordenadamente, corres el riesgo de desviarte también. Porque el tiempo no solo se entrega, también se absorbe. Lo que escuchas, lo que permites, lo que toleras, termina moldeando tu interior. A esta altura de la vida, cada encuentro debe ser oración, cada conversación una misión, cada relación una siembra consciente. No se trata de aislarse, sino de seleccionar con quién se comparte la porción más valiosa que se posee, el tiempo. Porque mientras otros aún corren tras el éxito o la acumulación, tú estás llamado a caminar en la plenitud del propósito. Y eso requiere enfoque, requiere límites, requiere decir no cuando el espíritu lo indica, aunque el alma quiera decir sí. La oración constante es el ancla que sostiene el uso correcto del tiempo. En Colosenses 4:12 nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velar es observar, velar es custodiar, velar es proteger lo que se tiene. Y lo que se tiene a partir de cierta edad no es solo experiencia, es un llamado a usar cada día como una ofrenda. No se puede presentar como sacrificio un tiempo que ha sido dilapidado en causas ajenas al reino. El altar merece lo mejor, no lo que sobra después de complacer a todos. Es en esa conciencia donde renace la libertad. Ya no se vive para agradar a todos. Se vive para agradar a aquel que escribió tus días en su libro. Ya no se entregan horas a compromisos vacíos. Se entregan momentos al crecimiento, a la oración, a la comunión. Ya no se escucha por compromiso. Se escucha por misión. Y si no hay misión, no hay obligación. Porque cada minuto que entregas sin dirección es un minuto que se pierde sin propósito. Y Dios no diseñó tus últimos años
para el desgaste, sino para el cumplimiento. Si el tiempo es una semilla, cada conversación es una siembra. Y si siembras en terreno árido, no verás fruto. Por eso debes elegir con sabiduría dónde plantar tus palabras, tus oídos, tu presencia. No para encerrarte, sino para enfocarte. No para endurecerte, sino para santificar tu jornada. Porque después de 6 décadas, cada paso debe tener peso eterno. Cada decisión debe sonar en el cielo. Y cada minuto debe ser una declaración. Estoy donde debo estar. ¿Con quién debo estar? Haciendo lo que debo hacer. El alma madura no está diseñada para la complacencia sin dirección, sino para la obediencia sin distracción. A partir de cierta edad, cuando la experiencia ha tallado sabiduría en lo más profundo del corazón, el verdadero reto ya no es saber cómo ayudar, sino aprender cuándo no hacerlo. No por egoísmo, sino por fidelidad. No por dureza, sino por discernimiento. Decir no sin culpa no es un acto de indiferencia, es una manifestación de madurez espiritual. Jesús mismo, siendo la expresión del amor perfecto, no lo dio todo a todos. Dio lo que el Padre le indicó, en el momento exacto, en la medida justa. En Mateo 15, una mujer cananea le suplica a Jesús que sane a su hija. Él guarda silencio. Sus discípulos le piden que la despida. Y él responde que fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque al final actúa por su fe, lo que se revela en este momento es una verdad profunda. No todo clamor es tu asignación. No toda necesidad es tu responsabilidad. Jesús no actuaba por presión, actuaba por revelación. Su sí tenía respaldo celestial y su no tenía un propósito mayor. A los 60 y más, cuando el cuerpo empieza a exigir más descanso y el alma más orden, aprender a decir no se convierte en una herramienta sagrada. El corazón generoso debe ir acompañado del oído entrenado. Porque cuando se dice sí a lo que Dios no ha mandado, se abre una brecha espiritual que puede terminar robando la paz, la fuerza y hasta el propósito. El amor auténtico no siempre se expresa con acceso total. A veces se manifiesta con una puerta cerrada, con una distancia prudente, con un límite claro. Y eso también es bíblico. Proverbios 19:2 advierte que el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Apresurarse a responder afirmativamente por impulso emocional, sin esperar confirmación divina, es actuar sin ciencia, es dejar que la necesidad aparente eclipse la voluntad perfecta. Y cuando se vive así, especialmente en una etapa donde cada decisión tiene más peso, se corre el riesgo de entregar recursos, tiempo, energía o espacios a personas o causas que no han sido designadas por Dios. Y lo que se entrega fuera de la voluntad divina se pierde sin fruto. Jesús estableció límites incluso con los más cercanos. En Juan 2, cuando su madre le pidió que hiciera algo en las bodas de Caná, él respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No permitió que el lazo familiar definiera su agenda espiritual. Él entendía que actuar antes de tiempo, aunque la intención fuera buena, era romper el orden divino. Eso es lo que muchos olvidan, que el sí sin discernimiento puede ser más dañino que un no con propósito, porque el sí fuera de tiempo no edifica, confunde, no bendice, carga. Muchos al llegar a la madurez sienten que deben compensar, que deben estar siempre disponibles, que su amor debe expresarse a través de la entrega constante. Pero ese concepto, aunque parezca noble, no tiene sustento bíblico. El verdadero amor se rige por la verdad y la verdad establece límites.
Primera carta a los Corintios 13 enseña que el amor no hace nada indebido. Y prestar lo que Dios te ha confiado sin su dirección es actuar de forma indebida, incluso si parece bondadoso. Por eso, decir no cuando el Espíritu lo indica no es fallar, es obedecer. A veces el silencio es más sabio que una respuesta rápida. A veces el retiro es más fructífero que una presencia forzada. Jesús en Lucas 5:16 se apartaba a lugares desiertos para orar. No estaba huyendo del pueblo. Estaba protegiendo su conexión con el Padre. Decir no a ciertos encuentros, a ciertas demandas, a ciertos compromisos, es también una forma de proteger la unción, de preservar la paz, de honrar la temporada que se vive. Porque cada etapa tiene su gracia y también sus límites. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento para comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Renovar el entendimiento es también aprender que no todo lo que parece bueno viene de Dios, que no todo lo que parece urgente es parte del llamado, que no todo lo que otros esperan es lo que tú estás destinado a dar. Y esa transformación del entendimiento lleva inevitablemente a fortalecer el discernimiento. Y el discernimiento te llevará a decir no con paz, con firmeza, con propósito. El sí sin dirección puede vaciar lo que el Espíritu tardó años en llenar. Y después de los 60 no hay espacio para vacíos innecesarios. No hay margen para desgaste sin sentido. No hay tiempo para reconstruir lo que fue derribado por decisiones tomadas sin oración. Por eso cuando el no es guiado por Dios, no produce culpa, produce paz. Porque al obedecer, incluso cuando no se comprende del todo, se honra al autor del tiempo, al dueño del llamado, al Padre que todo lo ve. El corazón que ha caminado por décadas junto a Dios entiende que no todo lo que ha recibido es para compartir indiscriminadamente. Hay bendiciones que no fueron dadas para ser prestadas, sino para ser custodiadas. El Señor no entrega dones para ser desperdiciados, ni herencias para ser negociadas sin propósito. Cuando una vida ha sido moldeada por la gracia y purificada en el crisol de los años, todo lo que hay en ella lleva una marca celestial. Fue confiado para ser cuidado. Y proteger lo confiado no es un acto de temor, es una expresión de obediencia. El Salmo 127:1 declara: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta palabra establece una verdad fundamental. El resguardo es espiritual. No se trata de encierro, se trata de cobertura. Lo que Dios ha puesto bajo tus manos no puede estar expuesto a cualquier influencia. A partir de cierta edad se ha sido llamado no solo a recibir bendición, sino a preservarla con celo. Porque muchas veces el enemigo no necesita arrebatar, solo espera que tú mismo entregues por descuido lo que debiste haber defendido con firmeza. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre la necesidad de velar. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no ataca al azar, observa, espera, identifica puntos débiles, y cuando percibe que un hijo de Dios comienza a ceder lo sagrado sin dirección, actúa. El adversario no necesita acceso directo a tu alma si puede entrar por aquello que prestaste sin discernimiento. Por eso, cuidar lo que has recibido no es egoísmo, es guerra espiritual, es intercesión activa, es fidelidad al propósito. Jesús, cuando enseñó sobre el reino, comparó a sus siervos con administradores.
En Lucas 12:42 preguntó, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La fidelidad no se mide solo en la cantidad de lo dado, sino en la calidad de lo guardado. El que es fiel no se precipita, no complace sin propósito, no abre las puertas de lo espiritual sin antes consultar al dueño de la casa. La prudencia se convierte en una forma de alabanza, porque proteger bien lo que Dios entregó es declarar con acciones que sabes de dónde vino y para qué fue dado. Muchos llegan a la madurez cargando la presión de seguir entregando como si estuvieran comenzando el camino. Pero esa etapa no está diseñada para el desgaste continuo, sino para la consolidación. El depósito que ahora llevas no fue puesto en tus manos para ser dilapidado, sino para ser multiplicado bajo dirección divina. La parábola de los talentos en Mateo 25 muestra que no todos administraron igual. El que guardó por temor fue reprendido. Pero también el que hubiera entregado sin sabiduría lo habría perdido. La multiplicación no ocurre en el dar indiscriminado, sino en el actuar bajo mandato. No se puede proteger lo que no se reconoce como valioso. Y muchos creyentes, al haber vivido tanto tiempo en entrega, olvidan que también han sido llamados a guardar el cuerpo, el tiempo, la paz, los recursos, la casa, la sabiduría acumulada. Todo forma parte del tesoro que ahora se les ha confiado. Y ese tesoro no debe caer en manos de quienes no conocen su valor. Proverbios 4:23 lo ordena con claridad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que se guarda con celo, permanece. Lo que se expone sin filtro, se desgasta. Proteger no significa aislarse, sino establecer límites sagrados. Jesús, al comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, no por huir, sino por prepararse. No por rechazo, sino por santificación. El desierto fue su lugar de resguardo, su espacio de intimidad. Así también quien ha llegado a una edad donde ya ha vencido muchas batallas, necesita aprender a discernir cuándo es momento de decir, esto lo guardo, esto no lo presto. Esto es parte de lo que Dios me mandó cuidar. Porque hay estaciones donde proteger es más importante que dar. La bendición no se limita a lo que has recibido. También se manifiesta en tu capacidad de preservarlo. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo administras. Y la verdadera honra a Dios no está en las manos abiertas, sin dirección, sino en las manos obedientes, que saben cuándo entregar y cuándo cerrar. Cuando guardas lo que Él te ha dado, estás declarando, esto viene de lo alto y no permitiré que se contamine por descuido. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos con vigilancia. Nehemías, al levantar las puertas, no solo las construía, las defendía, porque entendía que cada entrada era una posible brecha. Así también, después de los 60, cada decisión debe ser una muralla espiritual. Cada límite, una torre de protección. Cada no, acción del recogimiento consciente. No por miedo, sino por propósito. No por escasez, sino por revelación. El que ha vivido lo suficiente sabe que no se puede construir sobre terreno prestado, ni sostener una herencia sobre lo que no ha sido bien cuidado. Y entonces comprende que guardar en el reino también es fructificar. Dios no solo premia la generosidad, también honra la prudencia. Porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Y esa fidelidad se manifiesta muchas veces no en lo que se da, sino en lo que se conserva bajo su dirección. El alma que ha aprendido a escuchar al Espíritu
no actúa por costumbre, sino por guía. No presta por impulso, sino que guarda por instrucción. Y esa obediencia silenciosa, a veces incomprendida por los demás, es en realidad un acto de profunda reverencia. Hay momentos en que lo más santo no es abrir, sino cerrar, no es compartir, sino proteger. Y es allí donde la sabiduría madura deja de buscar aprobación y comienza a abrazar el propósito eterno. Porque al final no será juzgado por cuánto entregaste, sino por cuánto obedeciste. No por cuánto diste a los hombres, sino por cuánto rendiste a Dios. Que tu herencia no sea el agotamiento, sino la paz. Que tu legado no sea el desgaste, sino el ejemplo de una vida guiada por discernimiento. Que quienes te rodean vean en ti no solo un corazón generoso, sino un espíritu obediente, que supo decir sí cuando era tiempo de dar y no cuando era tiempo de guardar. Ya no estás para correr detrás de las urgencias ajenas, estás para caminar en la voluntad de tu Padre. Ya no estás para demostrar nada, estás para afirmar lo que el cielo ya ha confirmado en tu vida. Y esa certeza será tu escudo, tu fuerza, tu dirección. Porque proteger lo que Dios te ha confiado no es retroceder, es avanzar hacia el cumplimiento. Y en ese cumplimiento hallarás gozo, hallazgo, honra,